¿Has notado el error en Wicked Parte 2 que provoca un gigantesco agujero de guión? ¿Y qué me dices de todos los easter eggs que pasaste por alto? ¿Y qué escribió Elphaba en la nota oculta del Grimerion? Me llamo Sogwick y hoy veremos los errores de la película, los easter eggs escondidos y por supuesto el final explicado. ¿De verdad pensabas que os iba a dejar sin vídeo de Wicked Parte 2? ¿Pero a qué estamos hablando? Chamber of Secrets has been opened. It's bigger on the inside. Hi, Barbie! Hi, Ken! It's kind of fun to do the impossible. Hoy vuelve al canal una sección que muchos echabais de menos. Ahora soy influencer. Hasta hace muy poco tiempo, si ponías en internet www.sogwick.com, llegabas a una página web muy rara de un señor que no era yo. A pesar de que el nombre Sogwick me lo inventé yo. That man's an imposter. There can't be two Spider-Men. Pues el dominio se acaba de quedar libre y ha llegado el momento. Voy a crear delante de todos vosotros y en directo mi primera página web oficial gracias a Hostinger. Con Hostinger puedes crear tu propia página web aunque no tengas ningún tipo de conocimientos técnicos. Si eres emprendedor, un creador de contenido como yo o una pequeña empresa, abre bien la oreja que esto te interesa. Tú entras a hostinger.com y elige uno de sus planes. El plan Business es el más recomendado y te incluye además el dominio gratuito. Y luego aquí, importante, pones el código SOGWICK para tener un 10% de descuento en planes de 12 meses o más. Y aquí viene lo mejor. Simplemente tienes que describir cómo te imaginas tu página web. En plan, pues soy una tienda que vende piezas de cerámica o soy un fotógrafo que hace reportajes de boda. Yo, por ejemplo, voy a poner que soy un youtuber y que quiero vender mi propio merchandising. Que ahora mismo no es verdad, no tengo en mente vender merchandising, pero yo sé que muchos de vosotros vendéis vuestras propias creaciones por internet, así que creo que es un ejemplo que os puede venir muy bien. Y voilà, como si fuera magia, tu página web se acaba de crear. Y ahora viene lo más chulo, que es ir editando a tu gusto los títulos, los textos, las imágenes. Es extremadamente intuitivo y hasta un niño lo podría hacer. Y algo buenísimo es que puedes editar tus fotos con inteligencia artificial para, por ejemplo, borrarte los fondos o incluso crearlas de cero. Y por supuesto, la web se adapta automáticamente para ordenadores y para smartphones. Y si haces una tienda online importante, a diferencia de otras tiendas online como Shopify o Etsy, que siempre se llevan una comisión, con Hostinger tú te llevas el 100% de lo que vendas. Oye, ¿creéis que debería vender mis propias gorras y camisetas? ¿O parecen chulas? ¿Alguien se las compraría? Yo voy pensando. Y por cierto, tienes una garantía de 30 días de reembolso por si después de probarlo crees que no es para ti, pues te devuelven el dinero. Así que no hay ningún riesgo, todos son ventajas. Así que pruebe hoy mismo Hostinger con un 10% de descuento utilizando mi código SOGWICK. Enlace en la descripción. Es un consejo especial para usted. Por cierto, en este vídeo no voy a utilizar el botón anti-spoiler porque me he dado cuenta que todo el vídeo van a ser spoiler, así que estáis avisados. ¿Os parece si empezamos con los easter eggs? Y empezamos con mi easter egg favorito, la silueta de la bruja. Y es que cuando Elphaba aparece en el cielo y escribe el mensaje de que el mago miente, hay un homenaje escondido a la bruja original de Margaret Hamilton, la de la película El Mago de Oz. Escondida en el cielo está la silueta de su cara. Os dejo la imagen 5 segundos a ver si sois capaces de encontrarla. Efectivamente, ahí está. El borde de las nubes crea su silueta a la perfección, caracterizada con su nariz y su sombrero. Os pongo la comparación y me parece un homenaje súper chulo al Mago de Oz, pero no es lo único chulo de esta escena. Cuando Elphaba escribe este mensaje en el cielo, evidentemente es una referencia a la bruja malvada del oeste cuando hacía lo mismo en el Mago de Oz, pero eso no es lo interesante. Y seguro que algunos ya os habéis dado cuenta viendo la comparación. Y es que mientras que en el Mago de Oz el mensaje estaba escrito con humo negro sobre el cielo, el nuevo mensaje en Wicked está escrito al contrario, disipando las nubes y dejando pasar el sol. Es una forma sutil de decirnos que la antigua bruja era mala, por eso escribía su mensaje con oscuridad, pero Elphaba en realidad es buena, por eso escribe su mensaje con luz. Son el negativo y el positivo. Literalmente. Ahora bien, si en Wicked Elphaba no era una bruja mala, ¿quién es la verdadera bruja malvada en esta película? Efectivamente, Madame Morrible. Flip it around, Wicked Witch. Pues la película también hace algunos guiños para que esto sea evidente, que Madame Morrible es la que está tomando el lugar de la bruja malvada. Por ejemplo, el plano de ella creando el tornado para tenderle la trampa a Elphaba es similar al plano de la bruja malvada mandando los monos voladores hacia Dorothy. Y el tornado y todo el fondo, por supuesto, son de color sepia, siendo esto un easter egg al tornado del Mago de Oz, que sucedía precisamente en la primera parte de la película, donde todo era también de color sepia. Pero el guiño más evidente es uno que ha pasado bastante desapercibido, y es cuando Madame Morrible dice la frase: estas cosas deben hacerse con delicadeza. These things must be done delicately. Porque esto es un guiño a la bruja malvada del oeste de 1939. These things must be done delicately. Son formas que tiene la peli de decirnos que Madame Morrible es la nueva
Wicked Witch. Perdón. Luego, por supuesto, el hecho de que Elphaba se esconda en una trampilla para fingir su muerte es igual que la bruja malvada cuando desaparecía en El Mago de Oz, que el truco era precisamente que se escondía en una trampilla. De hecho, la trampilla se ve perfectamente en la película, así que ahí tenemos otra referencia. Y por supuesto, otro guiño más que hace Elphaba es su canción No Place Like Home. There's no place like home. Un guiño muy evidente a la famosa frase que decía Dorothy en ningún sitio como en casa. There's no place like home. Frase que, por cierto, era Glinda la que se la decía primero a Dorothy, para que pudiera volver a casa con los zapatos de rubíes. There's no place like home. Y probablemente una de las referencias más famosas de Wicked Parte 2 han sido precisamente la de esos zapatos. En la primera película ya aparecían brevemente cuando Glinda daba 3 golpecitos con ellos, que eran un guiño a los 3 golpes que debía dar Dorothy para volver a casa, pero en realidad ahí eran unos zapatos cualquiera de la colección de Glinda, no eran los verdaderos zapatos mágicos, porque muchos ya sabéis que esos están protegidos por copyright, pertenecen a la Warner Bros. ¿Y de quién es Wicked? De Universal. Así que a la hora de usar los verdaderos zapatos mágicos, los de la Bruja del Este, los que llevarían esa, no podían ser los de rubíes rojos. Por eso en Wicked han tenido que ser plateados, que además así es justo como se lo describían los libros, pero aún así tenemos este momento donde se vuelven rojos gracias a la magia de Elphaba, y así conseguían burlar el copyright y hacían un homenaje a los famosos chapines rojos. Y en cuanto al vestido de Dorothy, también tiene copyright. Por supuesto, a un simple delantal de cuadros azules no se le puede poner copyright porque eso no lo inventó la película El Mago de Oz, pero el personaje con coletas y ese diseño exacto del vestido sí que está protegido. Y por eso en Wicked, Dorothy lleva una versión deconstruida del vestido, que por supuesto recuerda al original con una tela muy parecida, pero en realidad, cuanto más te fijas, más diferencias ves en cómo está elaborado. Empezando por el propio patrón de cuadros, que en el original todas las rayas son del mismo color azul oscuro, pero en el nuevo combinan 2 colores, azul y turquesa, para que al verse de lejos creen ese efecto óptico donde los cuadrados son de diferente tamaño. Y con eso conseguían eludir el copyright. Pero además de eso, la nueva Dorothy ya no lleva un delantal con tirantes, sino que se trata de una pieza completa, de manera que no solo cambia el patrón de la tela, sino toda la silueta. Y además lleva trenzas largas en lugar de 2 coletas rizadas, porque esas coletas también tienen copyright siempre que estén asociadas al personaje. Y por cierto, puede que esta sea la primera vez que muchos de vosotros le estéis viendo la cara a la nueva Dorothy, porque muy inteligentemente el señor director, mi nuevo amigo John M. Chu, porque ahora somos amigos, decidió no mostrar su cara en toda la película, como una forma de decir, hey, que esto no es El Mago de Oz, que no se te olvide que aquí estamos viendo Wicked, que es además justo lo mismo que pasaba en el musical de Broadway. Aún así, grabaron tomas de prueba de Dorothy recién llegada a Munchkinland, pero finalmente las descartaron. Y a mí me parece una decisión acertadísima. Te felicito, John M. Chu. Pero luego, en verdad, a mí me da mucha penita por la actriz Bethany Weaver, porque ella con toda su ilusión va y consigue interpretar el papel de su vida, Dorothy del Mago de Oz, en Wicked, pero luego a la pobre nunca se le ve la cara en toda la película, es Mike Wazowski de repente. ¡He salido en la tele! Pero a mí me encanta verla con toda su ilusión, subiendo sus fotos a su Instagram, con Toto, visitando Emerald City, sirviendo perfil, sirviendo sonrisa, me cae súper bien. Ella apenas tiene 30.000 seguidores en Instagram y eso no puede ser. Así que yo os pido desde aquí, por favor, que entréis todos ahora mismo a su Instagram, que le deis un like a sus fotos de ella apareciendo en Wicked y que le escribáis un comentario diciéndole, lo has hecho genial, eres la mejor. Eso a mí me haría 2 puntos muy feliz. Y ya que hemos hablado del vestido de Dorothy, hay otro easter egg que ha pasado muy desapercibido para casi todo el mundo. Y es que cuando la casa cae y espachurra en esa, ¿qué veis en la casa de Dorothy? Efectivamente, y como guiño a la versión de 1939, las cortinas tienen, ahora sí, el patrón exacto del vestido de Judy Garland, porque al no ser un vestido de un personaje, sino unas simples cortinas, pues ahí no hay riesgo de infringir ningún copyright. Y de esta manera también consiguen hacer un homenaje al vestuario original de la película. No me digáis que estos detalles no son chulísimos y no se merecen un like a este vídeo ahora mismo. Seguimos con los easter eggs y el de ahora me parece el más divertido de todos. Hablo, por supuesto, de la chaqueta del mono. En la primera película, uno de los monos voladores le robaba la chaqueta rosa a Glinda y se la llevaba, pero nunca supimos qué es lo que había hecho con ella. Hasta ahora. Ese mono en verdad no tenía nada en contra de Glinda, creo yo. Él solo quería sentirse atractivo, sentirse guapetón. Y por eso en Wicked Parte 2 aparece el mismo mono llevando la chaqueta que le había robado a Glinda en la primera película. Ese mono se acaba de convertir en mi personaje favorito de Wicked y Wicked Parte 2. Pido por favor un spin-off.
una trilogía, aunque sea un cameo en El Diablo Viste de Prada 2, lo que sea. Un like a este vídeo si tú te unirías al club de fans del mono de la chaqueta rosa. El presidente sería yo. Y hablando de Glinda, en una escena eliminada que aparecía en el tráiler veíamos cómo los niños hacían este gesto con la pierna en referencia a Glinda. Y esto es chulísimo y a lo mejor no te habías dado cuenta, no solo es una referencia al gesto que solía hacer Glinda en la primera película, eso solo era un presagio, sino que en realidad es un guiño al gesto que hace Glinda cada vez que tiene que sacar su burbuja. Como se supone que la burbuja aparece mágicamente, pues los ciudadanos de Oz creen que cada vez que estira la pierna para pulsar el botón, ella en realidad solo está posando como un gesto hacia los ciudadanos, y por eso la imitan de esta manera. Me parece un guiño muy divertido, una pena que esa escena no haya llegado a la versión final de la película, pero bueno, es lo que hay. Luego también tenemos un paralelismo muy chulo con Frozen, y me refiero a la puerta del armario cuando Glinda se despide de Elphaba por última vez. Y es que ese momento recuerda curiosamente a la escena de Frozen donde Elsa y Anna están también separadas por una puerta sin poder tocarse. Y esto es muy curioso porque si lo piensas, en esencia, Frozen y Wicked son en realidad la misma historia. Dos personas muy unidas, pero una de ellas tiene poderes mágicos y empieza a ser vista por los demás como peligrosa, por lo que tiene que huir a vivir sola en su propio castillo a las afueras, y esto sin contar con que tanto Elsa como Elphaba fueron las dos interpretadas por la misma actriz, Idina Menzel. Así que ahora el paralelismo de la puerta cobra todavía mucho más sentido. Otro easter egg con mucha carga política ocurre durante la canción Wonderful que canta el Mago de Oz. Wonderful, I will be wonderful. Ahí el mago se pone a jugar con una bola del mundo hinchable, siendo esto una referencia a la película El Gran Dictador, donde Charles Chaplin interpretaba a Hitler también jugando con un globo terráqueo hinchable. Una manera sutil que tiene la película de decirnos que el mago es un dictador. Easter egg que por cierto ya se adelantaba en la primera película, solo que de una forma más disimulada, y ahora en Wicked parte 2 ya es completamente evidente. La bola, por cierto, era una pelota azul que cambiaron en postproducción para así tener más control sobre el aspecto final. Como veis, el mago nos engaña tanto dentro como fuera de la película. Pero por supuesto, el easter egg más evidente sucede justo al final de la película, cuando en este flashback recrean el famoso póster de Broadway con el susurro al oído, que por cierto, solo Ariana y Cynthia saben realmente qué es lo que le dijo Glinda a Elphaba, porque el contenido de ese susurro no estaba escrito en el guión, y según han dicho las actrices, nunca lo van a contar y lo van a guardar para siempre como un secreto. Yo creo que le dijo "Flip it around, Wicked Witch". Vale, ahora vamos a hablar de todos los errores de Wicked for Good, pero primero, si te está gustando el vídeo, me ayudarías un montón que te suscribas a este canal porque es gratis y porque cuando le das al botón salen estrellitas de colores. Y según las estadísticas, el 75% de las personas que estáis viendo este vídeo ahora mismo no estáis suscritas a este canal, aunque muchos creéis que sí porque mis vídeos os salen en la página principal de YouTube, pero en realidad estáis siendo engañados por el sistema. Así que compruébalo ahora mismo, dale al botón y disfruta de esas estrellitas de colores. Te las mereces. Vamos con los errores. Errores y cosas sin sentido, empezando por la primera inconsistencia, el primer debate. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre Wicked parte 1 y Wicked parte 2? Es una buena pregunta. Bueno, pues la primera pista la tenemos gracias a Madame Morrible, Flip It Around, Wicked Witch, porque la película empieza con ella diciendo que la marea ha cambiado 12 veces. ¿Que la marea ha cambiado 12 veces? ¿Eso cuánto tiempo es? ¿Eso qué? A mí me habla más sencillo. Bueno, pues sabemos que el tiempo en Oz se mide de forma diferente y que allí los relojes, por ejemplo, tienen 13 horas en lugar de 12. Así que, ¿a cuánto tiempo equivalen esos 12 cambios de marea de los que habla Madame Morrible? Vamos a ver, en nuestro mundo un ciclo de marea se equivale a 29 días, por lo que 12 ciclos de marea serían 348 días, casi un año. Pero claro, eso es en nuestro mundo, en la Tierra. Mira, soy Hitler de repente. Wonderful. Vale, ¿podemos aplicar eso al mundo de Oz? Oz está en el planeta Tierra. Es como Hogwarts en Harry Potter o como el Callejón Diagon, que está escondido en Londres, pero está en Londres. Pues todo indica que sí, que el mundo de Oz está en un lugar concreto del planeta Tierra. Lo sabemos porque Madame Morrible conjura un tornado que es el mismo tornado que arrastra a Dorothy desde Kansas hasta Oz. Y si el tornado se puede ver a lo lejos desde Oz, pero está sucediendo en Kansas, pues parece indicar que Oz está en la Tierra y relativamente cerca de Kansas. Pero es que además luego el mago de Oz se va de Oz y se vuelve a Nebraska,
Alaska en un simple globo aerostático sin ningún tipo de magia, solo viajando a través del aire. Y de hecho en las novelas de Wicked se explica que Oz está rodeada por un desierto mortal que impide el paso entre el mundo de Oz y nuestro mundo. Es decir, que físicamente Oz está en nuestro mundo, pero rodeado por un desierto que nadie puede atravesar. Todo esto para llegar a la conclusión de que esos 12 ciclos de marea pues sí que corresponden a aproximadamente un año nuestro de la Tierra, 348 días. Exactamente. ¿Que no estás convencido? No te preocupes, vamos a ver directamente qué es lo que dice el director, mi amigo Jon M. Chu. With this new opening number, we got to set up, hey, you've been gone for a year, here's where it's at. Él nos confirma que entre Defying Gravity y entre Every Day More Wicked, la primera canción de la parte 2, ha pasado un año. Que por algún motivo no quieres creer a mi amigo Jon M. Chu, eres negacionista de Jon M. Chu. No pasa nada porque la guionista de la película y del musical de Broadway, Winnie Hossman, también confirma en una entrevista a Today.com que ha pasado un año. De hecho, lo repitió como 7 veces en la entrevista. Y también confirma que Madame Morrible decía lo de los 12 cambios de marea para que sí suene como más del mundo de Oz, más fantasioso. Pero que efectivamente esos 12 cambios de marea correspondían a 12 meses. Así que no tenemos ni una, ni dos, ni tres, sino 3 confirmaciones oficiales, una dentro de la película, 2 fuera de ella, de que ha pasado un año. Vale, ¿y a dónde quiero llegar con todo esto? Pues que nada de eso tiene sentido. Por un lado tenemos al león cobarde. Ahora el león cachorro de la primera peli es un león adulto, pero un león no pasa de cachorro a adulto en solo un año. Hacen falta entre 3 y 4 años para que un león crezca. Por otro lado, a los estudiantes que llegaban a She's en la primera película se les presentaban como estudiantes de primer año. Y en Wicked parte 2 ya no son estudiantes. Así que a no ser que hayan abandonado los estudios de repente y todos a la vez, han tenido que pasar varios años para que terminen la universidad. Y además Glinda ya no es estudiante, ahora trabaja para el mago. Madame Morrible ya no es la jefa de estudios de She's, sino que es la portavoz oficial del mago. Fiero tampoco es ya estudiante, ahora es soldado en la Guardia de Oz. Y Nessa tampoco es estudiante de primer curso, ahora es gobernadora de Munchkinland. Y parece evidente que todo esto no puede suceder de un año para otro. Pero es que luego tenemos el momento en el que Glinda le cuenta a los Munchkins que ella conoció a Elphaba, que fueron amigas, pero que eso fue hace mucho tiempo. Fue hace mucho tiempo. ¿Cómo que hace mucho tiempo? Si fue hace un año. Mucho tiempo hace de la primera temporada de Stranger Things. Entonces lo más curioso de todos estos agujeros de guión es que se arreglarían solos si en lugar de haber pasado un año entre Wicked parte 1 y Wicked parte 2, hubieran pasado 4 o 5. Y todo encajaría perfecto. Así que ahí tenemos el primer gran agujero de guión. ¿Os importa? ¿Os importan estas cosas? A mí me importan. Yo sé que hay gente que le da igual. Me da igual. Pero vamos con más errores. Vayamos con Fiero. Al comienzo de Wicked vemos al león cobarde, a Fiero, a Dorothy y a Boq yendo a Ciudad Esmeralda para entregarle al mago la escoba de Elphaba. Es decir, ese momento, ese viaje ocurre justo después de la muerte falsa de Elphaba. Pero la pregunta es, ¿por qué Fiero acompaña a Dorothy a entregarle la escoba de Elphaba al mago? Eso por supuesto tenía sentido en el Mago de Oz, pero ya sabemos que Wicked es una historia aparte, inspirada en el Mago de Oz pero diferente. Así que en el mundo de Wicked, ¿cuál es el interés de Fiero de acompañar a Dorothy para ver al Mago de Oz? ¿Y de verdad hace todo ese viaje junto a Boq, que se acaba de tirar media película queriendo matar a Elphaba, a su novia? Por supuesto podemos inventarnos alguna excusa para como rellenar ese agujerillo, ahí ya depende de nuestra imaginación, pero desde luego es muy raro cuando piensas en ello y en ningún momento la película intenta darle sentido. ¿Que no? Vayamos con otro error. Aquí se trata de otra inconsistencia con Wicked parte 1 y es que vamos a ver. En Wicked Elphaba aprendía que el polvo de amapolas era capaz de dormir a quien sea y fue capaz de dormir a una clase entera. Y puesto que esas amapolas son muy abundantes en el mundo de Oz, ¿no se te ocurrió, Elphaba, llevarlas contigo y usarlas para cuando, por ejemplo, no sé, la Guardia de Oz quiere secuestrar a tu novio, Fiero? Pregunto, ¿eh? O sea que en la primera película vemos que es capaz de utilizar una magia muy útil y ahora en la segunda película hacen como que eso nunca pasó. Suena algo extraño. Que no te digo que lo dominara a la perfección, porque sabemos que lo hizo un poco como sin darse cuenta, pero no sé, aprende, tía. No, gracias. Otra inconsistencia con la primera película sucede con el Grimerion. En Wicked parte 1 aprendemos que solo el elegido con verdadero poder es capaz de leerlo, porque está en un idioma indescifrable. Y efectivamente conocemos el alfabeto del Grimerion y son símbolos completamente diferentes al alfabeto romano, que es el que vemos que utilizan en el mundo de Oz. Ellos usan las mismas letras normales que nosotros. Y por lo tanto no tiene ningún sentido que Nessa sea capaz de leerlo. Ojo, que ya sabemos que lo lee mal y que por eso sale mal todo el hechizo con Boq, que Elphaba le dice, lo estás leyendo mal, vale, sí, pero es que son símbolos que no ha visto en su vida. Es decir, tú que estás viendo este vídeo, intenta leer este texto escrito en el alfabeto del Grimerion ahora mismo, aunque no lo sepas pronunciar bien, pero léelo, no puedes, porque ni siquiera conoces el alfabeto, es decir, no tienes absolutamente ninguna pista de cómo pueden sonar esos símbolos, es como el manuscrito Voynich. ¿Son palabras? La lengua perdida.
Así que no tiene ningún sentido que Nessa de repente se ponga a leerlo por mucho que lo pronuncie mal. No tiene sentido. Error. Y también una pequeña inconsistencia que yo sé que no tiene importancia, pero que a mí me hace gracia. ¿Por qué de repente Elphaba ya no necesita gafas? Ella hizo un halakanam y se le fue la miopía. Ese hechizo le habría venido muy bien a Harry Potter. Wicked. Otro error muy visual es que Elphaba se arranca las mangas de su vestido durante la canción No Good Deed, y a partir de ahí lógicamente ya se tira sin manga durante el resto de la película. A excepción de un único momento, y ahí es donde está el fallo, que es cuando ordena a los monos que le traigan los zapatos de su hermana. Ahí mágicamente sus mangas han reaparecido por un momento y luego ya vuelve a no tenerlas. Esto es un clásico fallo de continuidad. Es un fallito técnico. Yéndonos ahora a la escena de la muerte falsa de Elphaba, cuando Glinda lo observa todo horrorizada desde el armario, yo me pregunto, ¿de verdad Glinda y Elphaba han sido mejores amigas durante la universidad? Y en ningún momento Elphaba le dijo a Glinda, oye, que lo de que el agua me mata es mentira, que eso se lo ha inventado Madame Morrible. Desde luego en Wicked parte 2 es súper conveniente que Glinda se crea lo del agua, porque así Elphaba puede fingir su muerte delante de ella y así protegerla. Pero claro, esa excusa no la tenía durante todo el primer año de She's. Elphaba no sabía que en el futuro iba a tener que fingir su propia muerte delante de su mejor amiga, así que ¿por qué nunca le dijo que ella sí que podía mojarse, que no la iba a matar? Y aunque ese rumor no existiese por entonces, eran compañeras de habitación. La habría visto yéndose a la ducha o bebiendo un vaso de agua. No tiene sentido. Este agujero de guión sucede porque en realidad el agua sí que la mata, igual que en la película El Mago de Oz, pero quisieron cambiar este detalle para la película de Wicked y ahí es donde apareció el agujero de guión. Y ya que estamos hablando del final de Wicked parte 2, ¿os parece si nos metemos de lleno en ese tema? Porque creo que no todo el mundo lo ha entendido, al menos igual que yo. ¿Elphaba y Fiero en realidad sí que se han muerto? ¿Es Elphaba la que abre el Grimerión desde la distancia? ¿Por qué hay una nota escondida en el Grimerión? ¿Ahora Glinda tiene poderes? Demasiadas preguntas. Vamos a centrarnos. La película termina con Elphaba fingiendo su muerte, cuando supuestamente la mata Dorothy, pero ya sabemos que en Wicked ella no se muere y que se escapa con Fiero al vacío, al desierto más allá de Oz. Vale, pues ese desierto, en las novelas, es un desierto mortal que convierte en polvo a cualquier ser vivo que lo cruza. Por eso Dorothy tenía que llegar a Oz en un tornado y por eso el mago se va de Oz volando en globo. Para entrar y salir de Oz tiene que ser por el aire, porque la arena te desintegra. Pero en la película, el director de Wicked, mi amigo Jon M. Chu, también quiso cambiar todo eso. Y según él, el desierto que se ve en la película no es mortal, simplemente es un territorio inexplorado. Inexplorado porque a todo el mundo le da miedo cruzarlo. Por lo tanto, cuando vemos a Elphaba y a Fiero atravesarlo, en realidad no están yendo al vacío, ni es una metáfora de que se estén muriendo, ni nada de eso. Simplemente están viajando hacia un nuevo mundo. Y si tenemos en cuenta el canon de Wicked, en el que nuestro mundo real está separado de Oz por ese desierto, pues en realidad Elphaba y Fiero a donde están viajando es a nuestro mundo real. Así que en cualquier momento te aparece la Elphaba y el Fiero por el salón de tu casa. A mí no me importaría. Vale, pues sabemos que Fiero y Elphaba tienen un final feliz. Eso es lo que simboliza el desierto según el director. Posibilidad. Pero ¿qué pasa con Glinda? Lo último que sabemos de ella es que después de creer que Elphaba ha muerto, escapa en caballo hacia Ciudad Esmeralda, y efectivamente ella era el personaje misterioso que cabalgaba en esta escena, llega al palacio y después de expulsar al mago y a Madame Morrible, saca su varita, se monta en su burbuja, no la activa con el pie a diferencia de otras veces, ahora vamos a hablar de eso, y entonces vuela hasta Munchkinland y le cuenta a los Munchkins todo el flashback, que es donde empezaba la historia en la primera película. Digamos que ahí es donde el flashback se alcanza a sí mismo. Pero entonces, y os necesito atentos aquí, ella deja su varita y decide hablarle al pueblo sin ella, porque ya no necesita esa farsa de que es mágica. Pero ¿qué pasa? Que después de dar el discurso, ella vuelve a su apartamento y toma el Grimerión, mientras escucha una voz de Elphaba diciendo: ojalá Glinda supiera que estamos vivos, pero sé que no puede saberlo. Y entonces llega ese momentazo de Glinda entrando a la torre del palacio, la misma torre en la que Elphaba cantó Defying Gravity en la primera película, sube las escaleras y justo en ese momento Elphaba nota algo que le llama la atención. Tiene como un presentimiento. Se da la vuelta y mira al cielo mientras Glinda coloca el Grimerión y se ve un arco iris al fondo. Ese arco iris es importantísimo. Y de repente se abre el Grimerión y se queda abierto en una página muy concreta. Y ahí Elphaba se gira y continúa su camino con cara de felicidad. Vale, vamos a unir todos estos puntos, todas estas piezas, empezando por lo que me parece a mí más fuerte de todo. Y es que todo esto significa que Glinda sí tiene poderes mágicos. Tuvimos la primera pista al principio de la película durante la canción Couldn't Be Happier, cuando todo el conflicto
confeti quedaba suspendido en el aire a cámara lenta, pero Madame Morrible seguía moviéndose a velocidad normal. Es decir, no era un efecto poético o metafórico que hiciera la película, sino que realmente ese confeti estaba quedando suspendido en el aire para todo el mundo. Así que tenemos al confeti levitando. ¿Y cuál es precisamente la magia que Madame Morrible se negó a enseñar a Glinda y eligió a Elphaba? La levitación. Segunda pista. Cuando Glinda se monta en su burbuja al final de la película, no le da con el pie al mecanismo que hace aparecer la burbuja. Esta vez, si os fijáis, la burbuja se crea sola. Gracias a la magia de Glinda, ya no necesita el mecanismo. Tercera pista. El Grimerion se abre ante Glinda, algo que solo ocurre frente a una persona con magia, como vimos en la primera peli. Para mí, no es que Elphaba lo abra desde la distancia, sino que tiene la visión del Grimerion abriéndose para Glinda, igual que tuvo, por ejemplo, la visión de la casa aplastando a su hermana. Es decir, el Grimerion se abre por sí solo ante Glinda, confirmando así que Glinda ha conseguido los poderes mágicos que tanto ansiaba desde niña. Y eso me lleva al detalle del arco iris. El mismo arco iris que de pequeña, cuando Little Glinda intenta impresionar a sus amigos con su nueva varita, la película nos daba a entender que había sido una casualidad de la que Glinda se aprovechaba para hacerse la chula. Y ahora de repente piensas, ¿y si Glinda siempre tuvo el poder de conjurar el arco iris? Por eso ahora cuando el Grimerion se abre ante Glinda lo vemos al fondo en el cielo. Piensa en esto, esta película no confronta a Glinda contra Elphaba como pasaba en Wicked parte 1, sino que confronta a Glinda contra Madame Morrible. ¿Cuál es la magia de Madame Morrible? La tormenta. ¿Qué viene después de la tormenta? El arco iris. Una es la contraparte de la otra. Madame Morrible se negaba a enseñarle magia a Glinda, pero Glinda finalmente la consigue por sus propios méritos. Pero más bonito todavía, ¿qué nos dice la letra de la canción For Good, la que cantan Elphaba y Glinda al final? Dice I have been changed for good, un juego de palabras que significa dos cosas. He sido cambiada para bien y también he sido cambiada para siempre, porque for good significa esas dos cosas. ¿Y por qué ha sido cambiada? Porque a partir de ese momento ahora Glinda es Glinda la buena, Glinda the good. Por eso ha sido cambiada for good, ¿lo pilláis? Y sabemos que Glinda la buena en El Mago de Oz sí que tenía poderes reales, no eran artificio. Por eso este es el momento exacto en el que Glinda realmente se convierte en Glinda la buena. Pero es todavía mucho más bonito, porque ¿qué canta Elphaba en esa misma canción, For Good? Ella dice, yo estoy limitada y mírate a ti. Tú puedes hacer todo lo que yo no pude. Y a partir de ese momento ya no vemos nunca más a Elphaba utilizando sus poderes. Le está diciendo que a partir de ahora es Glinda la que tiene el poder, la que tiene la magia. Como si el último regalo de Elphaba antes de despedirse de Glinda para siempre hubieran sido sus propios poderes. Y por eso le entrega también el Grimerion. Esta es mi teoría, es mi interpretación. No lo toméis como canon oficial. Yo sé que a mí se me va la pinza. Pero es que encaja todo tan bien que yo esta misma tarde voy a llamar a mi amigo John M. Chu, le voy a invitar a un café y con gusto yo le voy a explicar su propia película, porque yo creo que él no la entendió bien. Y por cierto, ¿cuál es la página por la que se abre el Grimerion ante Glinda? Pues no sé si sabéis que la página oficial de Wicked tiene un traductor interactivo para poder descifrarlo. El problema, que en esta escena no se llega a distinguir bien los símbolos que hay escritos. La solución, el palomitero oficial de Wicked for Good, que tiene precisamente forma de Grimerion y al abrirlo tiene exactamente las páginas que se le abren a Glinda. Y después de ir descifrando los símbolo a símbolo, este es el hechizo. Me lo he apuntado en mi propio Grimerion. Momento embrujada, momento libro de las sombras, gafas del cerca. Sanar, reparar y revivir. El dolor y el miedo se disipan cuando la verdadera magia se aplica. La naturaleza está dispuesta. Poderes calmantes conspiran desde mí, reparando con destreza la herida, aliviando rápidamente el miedo y el dolor. Es decir, el último regalo de Elphaba fue este hechizo para sanar y reparar el dolor de haber perdido a la persona más importante para ella. Pero es que además, si pausamos la imagen, entre las páginas hay una nota escondida de Elphaba para Glinda. En ningún momento la peli hace mención a esa nota ni repara en ella. Solo dura un fotograma y nos toca a nosotros intentar averiguar qué podría haberle escrito ahí. Tendría sentido que fuera una nota donde Elphaba le dijera: oye Glinda, mira tía, que a mí el agua no me mata, que te he estado engañando todo este tiempo. Pero que sepas que yo te quiero mucho, que en realidad sigo viva, que estoy por ahí disfrutando de una buena mazorca de maíz, TQM, amigas para siempre. Pero es que según dice la propia Elphaba en la película, Glinda no puede saber que siguen vivos. Así que mi teoría es que en esa nota, Elphaba le explica a Glinda cómo leer el Grimerion, para que no vuelva a pasar lo que por ejemplo pasó con Boq. Como cuando compras una lavadora y te viene con su manual de instrucciones, pues lo mismo. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Dejádmelo en comentarios. Ahora ha llegado el momento de contestar la gran pregunta. ¿Es una buena película Wicked parte 2? ¿Es mejor que la primera? Si nos centramos en las canciones, son indudablemente peores que la primera.
con muchísima diferencia. Esto es un problema heredado del musical, pero la película tenía la oportunidad de arreglarlo con las nuevas canciones No Place Like Home y The Girl in the Bubble. Pues esas dos canciones no solo no arreglan el problema, sino que lo empeoran. Son aburridísimas. En el tema musical, Wicked Parte 2 suspende. Luego, si hablamos de la caracterización de los personajes, es bastante irregular. Por ejemplo, Elphaba sigue llevando unas lentillas verdes compradas en su bazar de confianza, que por cierto, hablando de lentillas, la que se le sale a Glinda en este momento por enfadarse demasiado con Madame Morrible. Desde luego eso es verdadero odio. Simplemente puro odio. Y eso sin hablar de lo mucho que se le nota aquí la peluca a Ariana Grande. Pero luego tenemos a Boq, que como hombre de hojalata es perfecto, está chulísimo. Aunque luego está Fiero Espantapájaros, que parece Ryan Reynolds, como bien ha notado mucha gente. Aunque en otras fotografías vemos que en realidad el maquillaje de Fiero estaba muy bien hecho. Creo que en general lo que hay es un buen trabajo de caracterización, pero muy mal aprovechado. Y de la versión joven del mago con esa cara hecha en CGI, mejor ni hablamos, una pesadilla. Luego la trama de la película también es bastante irregular. Añadiendo a las inconsistencias de las que hemos hablado antes, hay varios detalles que se pasan muy por alto, como por ejemplo el hecho de que el padre de Elphaba es en realidad el mago de Oz, The fucking Wizard of Oz. Un hecho muy importante, el cual se esperaría que tuviera algo de impacto, pero se suelta ahí a vuela pluma, no tiene ningún peso narrativo. No te sorprende porque en ningún momento de la historia el espectador se pregunta quién será el padre de Elphaba. Por tanto, cuando se da la solución tú te quedas como como que no te impacta ni a ti, pero tampoco a ningún personaje de la película. Ese es un plot twist que yo creo que está completamente desaprovechado. Luego sí que me parece muy buena la subtrama de Little Glinda, comprender por qué ella está tan fascinada con ser Glinda la buena, con tener su varita, con tener sus poderes. Ese trasfondo sí que me ha parecido muy chulo. Y después hay momentos muy ridículos como, a ver, cuando Nessa está ahí espachurrada viva bajo la casa y Elphaba se pone a pelearse con Glinda como dos niñas de instituto con su hermana muerta ahí al lado. No tiene ningún sentido. Y lo de que Glinda le dé a Dorothy los zapatos de Nessa porque sí, porque lo pide la trama, es rarísimo. Hola, niña desconocida que acaba de caer del cielo. ¿Te apetece probarte esos zapatos de ese cadáver que hay ahí? Los escenarios y el atrezo de esta película siguen siendo alucinantes. Me encanta el tren rosa, a pesar de que nos robaron la escena de la inauguración del nuevo tren. Una escena eliminada que me duele profundamente porque aquí donde me veis soy un fanático de los trenes. Yo de pequeño estaba obsesionado con los trenes y con las excavadoras. Así que ojalá que no hubieran eliminado esa escena. Pero luego el apartamento de Glinda no me convence. Lo veo como demasiado normal. No parece un palacio de Ciudad Esmeralda. Parece como un apartamento de Kim Kardashian en Calabasas, California. No sé, como que no me pega que en Oz haya un apartamento así. Y luego me hace mucha gracia el reciclaje de la estación de Munchkinland, que es la misma estación de She's de la primera película, pero ahora le han puesto un sombrerito. Me recuerda al sombrerito este de crochet que le hacen las madres al papel higiénico. Pues le han puesto ese sombrerito y ala, nueva estación. Y después la casa en el árbol de Elphaba, porque Elphaba en esta película vive en un árbol, ella ahora de repente es Rafiki. Pues la verdad es que está súper chula, así que en cuanto a los escenarios, pues lo mismo, tenemos luces y sombras, pero más luces que sombras. Bueno, pues vamos con ello. Ha llegado el momento de dar mi valoración final. Y por una banda sonora decepcionante, una trama algo confusa, una caracterización buenísima pero mal aprovechada, unos escenarios bien impactantes, unos easter eggs interesantes y por supuesto una actuación impecable por parte de todo el cast, menos de Michelle Yeoh cuando canta, creo que es justo darle a Wicked Parte 2 3 escobas y media de 5. Desde luego es una película disfrutable que volveré a ver muchas veces, pero siempre la veré con una sensación agridulce de que podría haber sido mejor. Déjame en comentarios cuántas escobas le darías tú y qué opinas de todo esto. Muchas gracias por ver el vídeo, mantente curioso y hasta la próxima.